Ellos habían escuchado esto por la palabra verdadera del Evangelio. El Espíritu Santo nos da testimonio de esta palabra verdadera del Espíritu Santo, la palabra del Evangelio. Verso 6. Este Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. ¿A quienes había llegado? Había llegado a los colosenses y había llegado también a todo el mundo conocido en ese tiempo. Ha llegado a vosotros como también a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros. Esto es muy importante entenderlo. Dice que ellos habían escuchado la palabra como se estaba escuchando en todo el mundo. Y no solamente estaba dando fruto en ellos, sino en todo el mundo. Pero noten bien, daba fruto y crecía. Daba fruto y crece, da fruto y crece, da fruto y crece. Nosotros estamos acostumbrados a dar fruto, pero no crecemos en ese fruto. Ese fruto no crece. Y el fruto que no crece, se muere. Cuando una persona siembra una semilla, ¿cuál es el primer fruto de esa semilla? Cuando sale la primer matica, vamos a decirlo así, matica, un tallo frágil, muy frágil, y comienzan a salir hojitas. Ese es un fruto, el fruto de esa semilla que murió y dio una nueva vida. Ese árbol crece, lo vemos, dio fruto y creció. Cuando este árbol crece, sigue dando fruto, va a dar más fruto. Pero ese fruto debe de crecer, porque si no crece, no va a cumplir el propósito para el cual fue plantado. Si es un árbol de mango, ¿cuál es el propósito para el cual fue plantado? Que dé mangos para que deleiten el paladar de aquellos que les gusta esta fruta. Dio fruto y creció. Y eso estaba haciendo la palabra de Dios en ellos. Daba fruto y crecía. Daba fruto y crecía. Jesucristo lo dice de esta manera. Dice, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Todo el que no lleva fruto en mí será cortado, será echado fuera. Dice, pero el que da fruto será limpiado para que dé más fruto. Da fruto, lo limpian para que dé más fruto. Ese dar más fruto me está indicando o está implícito ahí que ha habido un crecimiento. Porque si no hay crecimiento, no hay más cosecha, no va a haber más fruto. ¿Cuál es el fruto de la vida de Dios en nosotros? El fruto de la vida de Dios en nosotros es cuando Cristo es formado en mí. ¿Y cuál es el crecimiento de ese fruto, de esa vida que está siendo formada en mí? El crecimiento es la vida que nosotros manifestamos. Es la vida que nosotros vivimos, comenzamos a vivir. Ese es el crecimiento. El fruto Cristo formado en mí. ¿Cuál es el crecimiento? Una nueva vida comienza a manifestarse en mí. Nosotros hemos creído que la nueva vida es dejar de pecar. La nueva vida es dejar, el que robaba, como dice Pablo, no robe. El que adulteraba, no adultere más. Esa no es la vida. Esa no es la nueva vida de Dios. La nueva vida de Dios es cuando esa semilla de Cristo Jesús se forma, comienza a formarse en nosotros. Y esa vida se manifiesta. Pero cómo esa vida es formada en nosotros, lo hemos visto cuando nosotros llegamos al conocimiento de su voluntad. Cuando nosotros llegamos al conocimiento de Cristo Jesús, cuando nosotros por medio de la comunión íntima con Dios somos enseñados e instruidos por Él. Él nos revela su palabra, nosotros la vivimos. Esa palabra da fruto en nosotros y ese fruto se manifiesta por una nueva vida. Entonces la nueva vida que se manifiesta va a ser una vida santa, una vida que proviene de Dios, una vida donde la naturaleza de Dios comienza a absorber esa vida de pecado, esa naturaleza de pecado. Yo no dejo de pecar. La vida de Dios comienza a absorber esa vida de pecado. La absorbe.
comienza a matarla, a exterminarla. Nosotros los hijos de Dios no dejamos de pecar, no dejamos una costumbre, no dejamos de practicar, no. Es la vida de Dios, esta nueva vida de Dios que comienza a manifestarse a través de nosotros, porque hubo un fruto, Cristo formado en mí, y ese fruto crece, se manifiesta su vida. Esa vida absorbe toda esa vida de la naturaleza de pecado, esa vida que no agrada a Dios. El Espíritu Santo nos lo dice a través de Pablo, que nos revistamos del nuevo hombre. ¿Qué es revestirnos del nuevo hombre? Dice que nos despojemos del viejo hombre y nos revistamos del nuevo hombre. Revestirnos del nuevo hombre es vivir la vida de Dios. Cuando comenzamos a vivir la vida de Dios, lo vuelvo a repetir, esta vida absorbe, extermina esa vida de pecado. Y esa práctica, esa vestidura vieja comienza a caer de nosotros. Por eso no en el reino de Dios, el cambiar de costumbres, el cambiar de cosas que hacer, como hay un eslogan, lo llamo de esta manera: si quieres cosas diferentes en tu vida, haz cosas diferentes. Eso no se aplica para los hijos de Dios. Necesitamos inteligencia, como dice la palabra, y necesitamos sabiduría de Dios para discernir las cosas que son de Dios. Eso es un eslogan muy bonito, pero no tiene aplicación para los hijos de Dios. No tiene aplicación porque no se trata de lo que yo hago. No se trata de cambiar. Si yo quiero cosas mejores, tengo que hacer cosas mejores. No se trata de lo que yo hago. Se trata de llegar a un entendimiento del conocimiento de la voluntad de Dios para que esa palabra dé fruto en mí y ese fruto crezca y se manifieste la vida de Dios. No tengo que cambiar nada. No tengo que dejar nada. Tengo que tener una comunión íntima con el Creador, con mi Creador, para que esa vida, en esa comunión íntima, su vida dé fruto en mí, su semilla dé fruto en mí, y ese fruto crezca y se manifieste en la vida, en la nueva vida que Él me ha dado. Eso es muy diferente. Yo no necesito hacer cosas nuevas. Si quieres aplicar ese eslogan para ti, ¿sabes cuáles son las cosas nuevas que tienes que hacer? Solamente una: ten comunión íntima con tu Padre. Conoce sé lleno del conocimiento de su voluntad. Vive para Él. Sé obediente. Sé guiado solamente por Él. Entiende las Escrituras para que entonces esa vida se manifieste y vas a tener el entendimiento de que no tienes que dejar nada, porque nosotros no hacemos nada. Es Él el que hace todo. Nosotros tenemos que estar dispuestos a tener comunión íntima con Él y a practicar, a obedecer todo lo que Él nos dice que nosotros hagamos. Él hace el resto. Vuelvo a leer el verso 6, que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día en que oíste y conociste la gracia de Dios. Esto es maravilloso. Por eso les decía que la gracia es muy importante. Cuando ese fruto de la fe y del amor cuando esa esperanza que trajo la fe y el amor comenzó a dar fruto en ellos, y ese fruto comenzó a crecer, vino el ciclo de Dios. No un ciclo repetitivo, sino un ciclo de vida, un ciclo que produce vida, da fruto y crece, da fruto y crece, y continúa creciendo, nunca se detiene de crecer. ¿Cuándo aconteció esto? Que ellos comenzaron a dar fruto y ese fruto creció. Dice aquí en el verso 6, desde el día que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. El Espíritu Santo nos vuelve a hacer énfasis en verdad. Desde el día que conocieron la gracia, desde el día que, desde el día que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. Ese día, el fruto de Dios, la semilla de Dios que había sido sembrado en ellos comenzó a dar fruto y a crecer. Por eso comenzaron a manifestar la vida de Dios, esa fe, ese amor por todos los santos
que estaban dispuestos a dar la vida, que escucharon el Evangelio en medio de una tribulación, de muchos conflictos, donde eran perseguidos, pero no les importó nada. Con tal, fueron tipo Pablo, renunciaron a todas aquellas cosas que para ellos eran ganancias, solamente para ganar la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Eso es lo que hace la gracia, eso es lo que hace la verdadera gracia, eso es lo que hace la predicación del verdadero evangelio, eso es lo que hace la enseñanza de la esperanza que se nos ha dado. Produce en nosotros fruto, y es un fruto que crece para manifestar la vida de Dios. Esto aconteció cuando ellos oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. Digo lo mismo que dije para el Evangelio. Hay una gracia que es falsa. Hay una gracia que no es gracia de Dios. Hay una gracia que te lleva a desgracia, porque te lleva a vivir en libertinaje, en desacuerdo a la voluntad de Dios. Hijos de Dios, no podemos creerle a cualquier persona que se pare a predicar. Aún les digo, ni me crean a mí. Aunque yo sé, estoy seguro y tengo testimonio del Espíritu Santo que estoy enseñando la verdad, pero no se fíen. Vayan a la Escritura, tengan comunión con el Espíritu Santo. Tengan comunión con el Padre, con el Hijo por medio del Espíritu Santo, para que Él les enseñe estas cosas, para que los guíe a toda verdad, para que les abra el entendimiento, les dé sabiduría e inteligencia y puedan ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, para que esa vida del Padre dé fruto en nosotros y se manifieste, y verdaderamente vivamos como hijos de Dios, honrando a Dios en todo tiempo, en toda circunstancia, en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos, a cualquier nación donde Él nos envíe. No hagamos nada por nuestra propia voluntad. No hagas nada guiado por tu alma, por tus emociones, por tus sentimientos. Como seres humanos sabemos hacer buenas obras, pero no se trata de hacer buenas obras. No se trata de hacer cosas buenas, se trata de hacer la voluntad de Dios. Y para eso tenemos que ser llenos del conocimiento de su voluntad. Recuerda, el conocimiento de su voluntad es un entendimiento más profundo de la voluntad de Dios. Verso 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Epafras le enseñaba a los colosenses y él le dijo a Pablo de lo que había en esta gente que era especial, y les habló del amor espiritual que tenía esta gente, de cómo ellos amaban. Y dice en el verso 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por ustedes. Desde el día que oyeron de la fe y del amor espiritual que ellos tenían, ellos comenzaron a orar sin cesar por los colosenses. Noten, desde el día que escucharon eso, esa oración no se hace para niños. Esa oración Pablo no la hacía cuando él quería o para impresionar que sabía orar o que tenía léxico. No, él hacía esa oración guiado por el Espíritu Santo. Y una de las cosas que era referencia para él hacer esta oración era la madurez a la que había llegado la congregación a la cual él escribía. Guiado por el Espíritu Santo, y la referencia es la madurez. Él ora por los efesios, él ora por los filipenses, pidiendo estas cosas porque ya habían crecido, habían dejado de ser niños. Tenían cierta madurez y podían entender estas cosas. Por los efesios pidió que Dios les diera espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Jesucristo. Por los filipenses, él oró para que fueran llenos o para que llegaran al pleno entendimiento del conocimiento del amor de Dios. Por los colosenses está orando para que ellos sean llenos del conocimiento de su voluntad. Vamos a leerlo. Por lo cual de él también, nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos
del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Vuelve a hacernos énfasis el Espíritu Santo. Lo mismo que dijo a los efesios, que en esa gracia, en ese misterio de su voluntad estaba la sabiduría y la inteligencia. Aquí nos dice, siendo llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y conocimiento espiritual. En ese conocimiento de su voluntad, que es el mismo misterio de su voluntad, está cargado de sabiduría e inteligencia espiritual. Y necesitamos sabiduría para entender lo que Dios nos enseña, lo que Dios nos revela. Y necesitamos la inteligencia para enseñarlo, para exponerlo con palabras. Necesitamos sabiduría e inteligencia para que ese fruto que se da en nosotros lo expresemos con nuestras vidas, con nuestra manera de vivir. Expresemos esa vida de Dios con sabiduría y con inteligencia. Esta es la voluntad de Dios, con sabiduría y con inteligencia para que impacte, para que rompa, para que destruya fortalezas, para que verdaderamente aquellos que nos ven, aquellos que nos rodean, con los cuales nosotros tenemos contacto, vean a un Dios verdadero en cada hijo, en cada uno de los hijos de Él. Mostrar la imagen verdadera del único y verdadero Dios, valga la redundancia. Vuelvo a leer el 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué hacía esta oración? Que fueran llenos del conocimiento de su voluntad. Tenemos 3 puntos por los cuales él oraba, para que fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Primero, siendo llenos de la voluntad de Dios, del conocimiento de la voluntad de Dios, en el verso 10 dice, para que caminen, para que andéis o para que caminen. Ese andar o caminar no es el caminar físico del ser humano. Ese andar o caminar es tipo de vida, de la vida que nosotros vivimos. Ese es tipo de la vida de Dios, para que caminen, para que vivan como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Primero, dice que le agrademos a Dios en todo, llevando fruto en toda buena obra. Recuerde, esas no son las obras que yo quiero hacer o que me parecen a mí que debo de hacer. Él preparó estas obras desde antes de la fundación del mundo para que nosotros anduviésemos en ella, para que nosotros las hagamos, para que nosotros vivamos haciendo esas obras. Por eso debemos de andar, debemos de vivir haciendo las obras que Dios nos dice que nosotros hagamos y creciendo en el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es el mismo Jesucristo, es la semilla de Dios que está en nosotros, y esa semilla tiene que crecer, tiene que madurar, y cada vez que madura, la vida que exponemos es una vida de más fiel a la imagen de Dios, una vida verdadera, una vida consagrada al Señor, una vida que lo exalta a Él y que lo honra. Segundo, dice, para que caminen o vivan fortalecidos, en el verso 11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Esto es poderoso. Dice, para que vivamos fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de Dios. El poder de Dios. Vamos a imaginarnos la bomba atómica, una bomba atómica. Esa bomba atómica en sí tiene mucho poder, demasiado poder. ¿Cuándo se va a ver la manifestación de ese poder? La manifestación de ese poder lo vamos a ver en potencia. ¿Cuál es la potencia? Cuando se lanza esa bomba atómica, el radio de acción de esta bomba, la destrucción que hace, esa es la potencia de esa bomba. Todo el daño que hace, esa es la potencia. Pero aquí el Señor nos dice que es su poder. Ese poder está en nosotros.
está aquí encerrado en nosotros. Pero ese poder se manifiesta, cuando se manifiesta en potencia, y esa potencia es la gloria de Dios. Pero ¿para qué nosotros necesitamos ese poder? Este poder aquí no es para milagros. Ese poder no es para levantar muertos, no es para imponer manos. Ese poder conforme a la potencia de su gloria. Imagínense la potencia de su gloria. Déjenme, les doy un ejemplo de la potencia de la gloria de Dios. Cuando el Señor se le reveló a Saulo de Tarso en Damasco. Se le reveló, vino una luz que inmediatamente Pablo cayó al piso y preguntó: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Esa potencia de la gloria de Dios fue la misma que se reveló a Moisés en el monte Sinaí, cuando el pueblo de Israel comenzó a temblar cuando Dios habló. Y tuvieron miedo y dijo: habla tú con Dios y nosotros te escucharemos a nosotros. Esa es la potencia. La potencia cuando Salomón inauguró el templo, vino la gloria de Dios, llenó ese lugar que nadie podía entrar, al lugar secreto donde estaba el arca, donde estaba la misma presencia de Dios. Esa es la potencia, lo que hace en nosotros, la manera en que nos afecta para vida, para manifestar la vida de Dios. Esa potencia no es para milagros. ¿Para qué es? Dice, para toda paciencia y longanimidad. Otra versión dice, con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener la paciencia y perseverancia. Longanimidad es lo mismo que perseverancia. Para nosotros obtener. ¿Para qué es ese poder? Y la potencia, manifestado en potencia de su gloria, para que nosotros obtengamos paciencia y perseverancia, para que seamos pacientes y perseverantes. En Efesios, recuerden, capítulo 3, en esa enseñanza dice, nosotros necesitamos tener paciencia los unos con los otros y paciencia en amor, para soportarnos los unos a los otros, para amarnos los unos a los otros como Cristo nos ama a nosotros. Paciencia y perseverancia. Insistir, no que cuando venga la primer prueba, no cuando venga la primer desilusión, no cuando venga el primer conflicto, la primer persecución, lo que sea, nosotros no vayamos a desmayar, ni vayamos a estar señalando a nuestro hermano o al que no es hermano, a nuestro prójimo. No, para eso es el poder de Dios en esta parte de la palabra. Esa potencia de la gloria de Dios se va a manifestar en paciencia y en perseverancia. Te doy un ejemplo. Aquellos hombres por allá en Asia, donde la religión subyuga al hombre. Si son cristianos, no hay libertad de culto. Cuando descubren a un cristiano, lo toman a él y a su familia. Y le dicen al padre, tiene la esposa y tiene 2 hijos. Y le dicen, si no niegas tu fe, vamos a matar a tu hijo. Primero vamos a comenzar por la mujer. Hijo, hombre y mujer. Y el hombre tiembla y duda, pero dice, no niego. Le matan a su hijo, a su hija. Después, si no niegas tu fe, te matamos a tu hija, a tu hijo. Y este hombre trata de dudar y iba a renunciar, y la esposa le dice, no renuncies porque estaremos reunidos en la presencia de Dios. Y él dice, no renuncio. Después le matan a la esposa y a él lo dejan vivo. Ese es el poder, como dice aquí en la palabra, ese es el poder conforme a la potencia de su gloria. Resistir hasta ese punto, tener paciencia y perseverancia, sabiendo que servimos, que somos hijos del único Dios verdadero. La vida de Dios que se manifiesta de una persona que llega a este punto es una vida que impacta. Escuché de un testimonio de un hombre, de un verdugo de estos que mataba, que se convirtió a Cristo Jesús. Lo hizo su Señor y Salvador por causa de un hombre que tuvo la valentía de mantenerse en el poder conforme a la potencia de la gloria de Dios.
Vino convicción a este hombre, dijo, ¿qué hay en ese Jesús que estos hombres creen, que los lleva a permanecer firmes, aún asesinándole a su propia familia? Esa es la potencia y esa es la manera que Dios desea que nosotros vivamos. Pero esta manera de vivir solamente la obtenemos cuando somos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y tercero, que vivamos con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Que vivamos con gozo. Estos hombres por allá en Asia que les matan a su familia, esos hombres no se sienten desgraciados, ni se sienten menospreciados, ni viven quejándose o lamentándose o confrontando a Dios, ¿por qué permitiste esto o por qué hiciste esto? No, es gente que vive con gozo, porque fueron fieles a Dios, aún en extremas circunstancias, pudieron mantenerse firmes haciendo su voluntad y viven con gozo. Porque a estos hombres se les ha revelado que ser llenos de la voluntad de Dios los va a llevar a permanecer firmes conforme al poder de Dios que está en nosotros, nos sustenta para que tengamos perseverancia y paciencia. Esta clase de vida solamente la recibimos, da fruto en nosotros y se manifiesta por medio del crecimiento de ese fruto teniendo comunión íntima con nuestro Padre Celestial. Les amo, que la paz de Dios, la sabiduría y su inteligencia sobreabunde en cada uno de ustedes para que reciban y entiendan esta palabra y continúen escudriñando esta palabra, preguntándole al Espíritu Santo acerca de esta enseñanza para que ustedes puedan entenderla, aplicarla y permitir que ese conocimiento de la voluntad de Dios dé fruto en sus vidas, crezca y entonces manifiesten la única y verdadera vida del único y verdadero Dios, el Dios de toda gracia, el Dios que nos ama desde la eternidad y que nos ama con todo su ser. Bendiciones.